¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. En este video vamos a hablar sobre las derivadas. Tenemos el primer teorema, que es derivada de una constante. Entonces, cuando y es k, o sea, k es una constante, la derivada de y sería 0. Y esto, para tener claro, y es igual a f de x cuando nos venga en un ejemplo. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a 5, la derivada de esta constante es igual a 0. Y como habíamos dicho que y es lo mismo que f de x, o sea, la constante de 8 es igual a 0. Veremos el segundo teorema, que es el teorema de derivada de x. Este teorema es muy sencillo, ya que siempre cuando y es igual a x, su derivada sería 1. Recordemos que y puede ser también f de x. Veremos el teorema 3. En el teorema 3 vemos que cuando y es igual a k por x, que k es una constante, la derivada será la constante. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a 8x, su derivada es 8, que solo vamos a tomar la constante. Y esa es la respuesta. El siguiente teorema es el teorema 4, que es x a la n. Tenemos que y es igual a x elevado a un número, su derivada es el exponente por x elevado a la n menos 1, que sería n menos 1. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a x elevado a la 9, vamos a operar primero viendo el teorema, que sería x, que sería n, 9 por x, n menos 1. N es 9 menos 1. El resultado es 9x a la 8. Y entonces la derivada de x a la 9 es 9 a la 8. El siguiente teorema que nos toca es el teorema 5, que es cuando y es una constante por x elevado a una potencia. La derivada de esta sería la constante por la potencia por x elevado a la n menos 1. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a 5x a la 3 elevado a la 3, su derivada va a ser, nos vamos al teorema, que sería la constante, que es 5, por n, que es 3, por x elevado a la n menos 1. N es 3, que sería 3 menos 1. La derivada de esta sería 15x al cuadrado. Y esta es la respuesta. En el siguiente teorema veremos cuando y es igual a raíz de x. Lo que tenemos que hacer acá es sobreescribir x. Y es igual a raíz de x, que esto sería lo mismo de x elevado a la 1 medio, que esto va siendo el teorema de x a la n. Y recordemos, cuando decíamos que x a la n, cuando y es igual a x a la n, la derivada de x a la n es igual a n por x elevado a la n menos 1. Y entonces agarramos esto y sería la derivada de 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1. Operando esto sería 1 medio de x a la menos 1 medio
que esto es lo mismo que 1/2 de x elevado a la media. Y como no tiene que quedar nada en fracción, esto sería igual a 1 dividido, lo volvamos a raíz, que sería 2 por x. En el siguiente teorema veremos la derivada de una suma o de una resta. Cuando tenemos f de x es igual a g de x más o menos j de x. La derivada de esta sería la derivada de g de x más o menos la derivada de j de x. Esto es algo complicado, pero en el ejemplo lo veremos. Veamos un ejemplo. Tenemos f de x es igual a 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado más 6x menos 1. Acá vamos a aplicar no solo la resta, sino que también lo que ya habíamos visto del exponente, cuando x es igual a elevado a la n, que acá se resolvería la derivada de f de x es igual a 3 por 5, 15, x a la, acá sería, le restamos 1 porque sería n menos 1, sería 2, menos 3 por 2, 6, x, le restamos 1, sería 1, más, sería 1 por 6, 6, x, n menos 1, que sería 1 menos 1, 0, nos quedamos sin x, menos 0, y la respuesta definitiva sería 15 x al cuadrado menos 6x más 6, y esto es nuestra respuesta. En el siguiente teorema veremos las derivadas de un producto. Tenemos cuando y es igual a u por b, que son los dos multiplicando, sería la derivada de y sería u, la derivada de u por v más la derivada de v por u. Veamos el ejemplo. Tenemos que y es igual a x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 2 por x. Acá vamos a señalizar primero cuáles son nuestras variables. Y si podemos x al cuadrado más 1, la derivada de esta sería 2x, que esto es u, y v, que sería x al cuadrado menos 2x, la derivada sería 2x menos 2. Entonces, como ya tenemos las derivadas de cada uno, ya solo es de aplicar. Sería y es igual a la derivada de u, que es 2x por v, que es x al cuadrado menos 2x más el v, el derivada, que sería 2x menos 2 por u. Operemos. Y es igual a 2x por x al cuadrado, sería 2x a la 3 menos 2 por 2, 4x al cuadrado, más, aquí sería de operar este por este, este por este, este por este y este por este. 2 por 2, 2x a la 3, más 2 por 2, 2x por 2 por 1, sería
2x menos 2 por x sería 2x al cuadrado menos 2x, 2 por 1, 2. Siguiendo esto sería la respuesta. Factoramos esto, sería 4x a la 3, este con este, menos, sería los cuadrados, que sería menos 4, menos 2, sería 6x al cuadrado, más x, 2x, menos 2. Y acá está la respuesta. En el siguiente teorema veremos la derivada de una división. Cuando y es igual a v dividido b, la derivada de esta sería la derivada de u por v menos la derivada de v por u dividido v al cuadrado. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a x al cuadrado más 2 y dividido 2x menos 7, acá tenemos que esto es u y esto es v. Y para facilitarnos el trabajo vamos a derivar de una vez u, que sería 2x, y derivamos v, que es 2x menos 7, que la derivada de esto sería 2. Ahora, bien, como ya tenemos las derivadas, vamos a usar nuestra fórmula, que sería la derivada de x es igual a u derivada, sería 2x por v, que es el de abajo, 2x menos 7, menos v derivada, que sería 2 por u de arriba, x al cuadrado más 2 dividido v al cuadrado, que v tomamos v completa, no derivada, 7 al cuadrado. Derivando y operando sería 2 por 2, 4x al cuadrado, 2 por 7, 14x, menos 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos, más por menos, ¿verdad? Menos 2 por 2, 4. Recuerden que este signo afecta a todos, siempre dense cuenta de los números. Dividido, no operamos aún el cuadrado porque puede que nos ayude a finalizar. Y acá sería operando, tenemos 2, sería 4 menos 2, 2x al cuadrado, menos 14x menos 4, esto dividido 2x menos 7 al cuadrado. Ahora sí, ya teniendo casi que lo mismo aquí con lo de abajo, le damos que esto va a ser igual a 2x al cuadrado menos 14x menos 4, y operamos lo de abajo, que es binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, que sería 4x al cuadrado más menos el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, que sería 2 por 2, 4, 4 por 7, 28 x, y el último al cuadrado, que sería 49 más 49, y este es nuestro resultado. Continuando con las derivadas, ahora nos tocan las derivadas de funciones exponenciales. En el teorema 10
miramos que cuando y es igual a elevado a la x, su derivada sería y igual a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Damos un ejemplo. Cuando y es igual a 5 elevado a la x, su derivada sería 5 elevado a la x por el logaritmo natural de 5, y este es nuestra respuesta de esta derivada. Teorema 11 es el teorema más fácil, ya que tenemos que cuando y es igual a e elevado a la x, va a ser su derivada igual a e a la x. Euler siempre nos va a dar su derivada igual que Euler a la x, ya que Euler es una constante irrelacional que equivale a 2,71.82 y sin números. 3. Ahora veremos las funciones logarítmicas. En el teorema 12 veremos que cuando y es igual a el logaritmo natural de x, su derivada sería 1 partido x. En el teorema 13 tenemos que y es igual al logaritmo de base a de x. La derivada de esto sería igual a 1 partido x por el logaritmo de base a de Euler. En el teorema 14 se nos dice que cuando y es igual a una función elevado a la n, la derivada de ella sería igual a n por la función elevado a la n menos 1, todo esto multiplicado por la derivada de la función. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a 4x elevado al cubo más 2x al cuadrado, todo esto elevado a la 5, vamos a utilizar nuestro teorema. Entonces quedaría de la siguiente manera: y5 representa a la n, entonces se baja 5 por 4x al cubo más 2x al cuadrado, todo esto sería 5 menos 1 por 4x al cubo más 2x al cuadrado. Esto deberíamos de sacarle la derivada, que nos quedaría de la siguiente manera: y es igual a 5 por 4x al cubo más 2x al cuadrado, esto elevado a la cuarta, se hizo la resta, por la derivada de 4x al cubo sería 12x al cuadrado, porque 4 por 3 es igual a 12, 3 menos 1 2, más 2 por 2 4 a la x. Después multiplicamos 5 por
esta expresión. El resultado sería 60x al cuadrado más 20x por 4x al cubo más 2x al cuadrado elevado a la cuarta potencia. Podríamos dejarlo así o dejarlo de esta otra manera. Acordémonos que el orden de los factores no altera el producto. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a 2x al cuadrado menos 1, la derivada de esto utilizaríamos la fórmula 2 elevado a la función que es x al cuadrado menos 1 por el logaritmo natural de 2, y esto multiplicado por la derivada de la función. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado menos 1 por el logaritmo natural de 2 por 2x, ya que porque x al cuadrado, la derivada es 2x y la derivada de 1 es 0, como 0 ya no se pone, y nuestro resultado nos daría 2x por el logaritmo natural de 2 por 2x al cuadrado menos 1. En el teorema 16 nos dice que cuando y es igual a Euler elevado a una función, su derivada va a ser Euler elevado a la función por la derivada de la función. Veamos un ejemplo. Cuando y es igual a Euler elevado a 1 partido x, la derivada sería Euler a la 1 partido x por la derivada de la función, que en este caso sería 1 partido x. Como no nos puede quedar en fracción, lo pasamos a un número entero, que sería, lo subimos y pasaría con signo negativo, sería x menos 1. Luego sacamos la derivada de esto, que sería 1 menos 1 por x al cuadrado. Luego, para que no nos quede con signo negativo, pasamos la x hacia abajo para que nos quede x al cuadrado, y nuestro resultado sería menos Euler elevado a la 1 partido x dividido x al cuadrado. En el teorema 17 se nos dice que cuando y es igual al logaritmo natural de una función, la derivada va a ser 1 partido la función por la derivada de la función. Operando nos queda que y va a ser igual a la derivada de la función dividido la función. Veamos un ejemplo. Se nos dice que y es igual al logaritmo natural de x al cubo más 2x. Siguiendo nuestra fórmula, nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera: x al cubo más 2x dividido x al cubo más 2x. Sacamos la derivada y nuestro resultado nos queda igual a 3x al cuadrado más 2 partido x al cubo más 2x. Y en el teorema 18 se nos dice que cuando y es igual
al logaritmo de a por una función, su derivada va a ser igual a 1 partido la función por el logaritmo de a por Euler, todo esto multiplicado por la derivada de la función. Operando esto nos da que y va a ser igual a la derivada de la función dividido la función por el logaritmo de a por Euler. Es un ejemplo. Se nos dice que y es igual al logaritmo de base 2 de 5x al cubo más 2x al cuadrado. La derivada, siguiendo nuestra fórmula, sería la derivada de esta función, 5x al cubo más 2x al cuadrado, dividido la función, que es 5x al cubo más 2x al cuadrado, por el logaritmo de base 2 de Euler. Derivando lo de arriba, nos quedaría 15x al cuadrado más 4x partido 5x al cubo más 2x al cuadrado por el logaritmo de base 2 de Euler. Gracias amigos, esto fue Teorema de las Derivadas. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle like a este video.